Bienvenidos a la semana del esguince. Durante esta semana, cada día a las 8 de la tarde, hora española, voy a irte enseñando cada una de las claves que necesitas para recuperarte al 100% de una lesión como el esguince. Aquí tienes todo el organigrama de tiempos y de días, y como ves, el último día un evento señalado, que es el evento esguince 0, que ya te explicaré cómo puedes acceder a él, un evento limitado y gratuito. Hoy vamos a ver una de las claves más importantes, o el conjunto general, que son las 7 claves que necesitas conocer para recuperarte de una lesión como un esguince de tobillo en menos de 30 días. Este plazo lo pongo porque todo esto parte de la base, primero, de mi experiencia profesional como fisioterapeuta dentro de consulta, que prácticamente 1 de cada 4 personas que vienen a consulta acuden con un esguince, en este caso pues hablamos del tobillo. Aparte también por la literatura científica que aporta mucho sobre este tema y sobre todo en general porque yo en mi experiencia personal también he tenido esguinces y de hecho el último, si me habéis seguido por redes, habréis visto que me he llegado a recuperar en 20 días, incluso 19, menos de 20 días, de un esguince pasando de no poder apoyar el pie a llegar a correr 8 kilómetros en una carrera continua y terminarlos. Esto ya te lo contaré en otro vídeo. Hoy vamos con esas 7 claves que van a hacer que de verdad te recuperes al 100% de la lesión, en este caso del esguince de tobillo. La primera clave va a ser, obviamente, cómo apoyar. Es decir, una de las grandes dudas que hay es cuándo apoyo el pie. Esta pregunta tiene, la verdad, que una respuesta bastante complicada, ¿no? Porque cada persona también tiene unos aspectos diferentes, pero a términos generales hay varias diferenciaciones que hay que hacer, ¿no? La primera es el tema de si es malo o bueno apoyar, es decir, tú tienes un esguince y a partir de ahí qué pasa en tu tobillo. Hay que entender eso para también comprender cuándo vamos a poder volver a caminar, cuándo vamos a poder volver a apoyar el pie. Hay que entender que un esguince no es una lesión grave a nivel óseo, es decir, el hueso, que es nuestra estructura principal de soporte del cuerpo, no se va a ver afectado dentro de un esguince. Se va a ver estructuras que están anexionadas al hueso, que son por ejemplo los ligamentos o tendones. De hecho, tanto ligamentos como tendones son las dos grandes estructuras que se van a ver afectadas dentro de un esguince en el tobillo. Entonces, ¿qué pasa? Que esto nos da como resultado que no vamos a necesitar tener el miedo a apoyar, y esto es un gran punto importante. Por lo tanto, la conclusión de este punto clave es que no hay que tener miedo a pisar. Sí es verdad que vas a tener obviamente un déficit de estabilidad importante al que ahora iremos en otra clave, pero no estructuralmente, es decir, con un esguince se puede apoyar sin ningún tipo de problema. Otra cosa es la limitación que te va a provocar la falta de movilidad, la falta de estabilidad, la falta de fuerza y sobre todo el dolor que pueda causarte la zona, ya que está muy reciente esa lesión. Por lo tanto, ¿cuándo vas a volver a apoyar? Lo antes posible en la respuesta en términos generales. En un esguince leve, que no pase a un grado incluso 3 o un grado 2 alto, en menos de 3-4 días vas a poder estar apoyando el pie sin ningún tipo de problema. Sí que es verdad que vas a tener que hacer una carga parcial poquito a poco, ¿no? A lo mejor necesitas una muleta, a lo mejor vas por casa así, pero después por la calle vas un poco como tanteando. Pero exigir al cuerpo el apoyo no es negativo en esta lesión, porque, y ahí está la otra parte de este punto, es importante entender que apoyar va a favorecer la mejora del tejido. Es decir, ya no solo no es malo, sino que es bueno. Es muy productivo para tu tobillo el apoyar, porque vamos a ganar estabilidad, porque vamos a ganar fuerza, porque vamos a ganar control motor, propiocepción, todas estas capacidades que se ven alteradas dentro de un esguince en el tobillo. Vamos con el segundo punto. La segunda clave es un tema bastante controversial, que es el tema de la inflamación. Obviamente, cuando tienes un esguince va a haber un edema importante, va a haber una inflamación importante en toda la región del tobillo. ¿Cómo vamos a hacer para que esto se vaya? ¿Cómo vamos a reducir, mitigar, incluso gestionar la inflamación? Aquí hay varios conceptos a entender, ¿no? Se hablan de antiinflamatorios, se hablan de hielo, se habla de reposo, se habla de compresión, elevación, ejercicio. Vamos a verlo todo resumidamente y ya haremos un vídeo tocando este tema de verdad. ¿El hielo, sí o no? El hielo sí, se puede usar, sobre todo al principio, pero hay que entender que una exposición muy larga al hielo, al frío,
nos puede causar un daño tisular, nos puede causar un daño en el tejido. Por lo tanto, el hielo se puede usar como medida de analgesia, porque a nivel de la sensación que nos da a nivel dérmico de la piel es muy productiva, ya que nos va, por lo menos durante un tiempo cortito, nos va a mejorar esos síntomas. Ahí sí se puede usar como medida analgésica de reducción de dolor, pero a nivel antiinflamatorio, si lo que quieres es un antiinflamatorio y estás buscando el hielo, lo puedes usar, pero no excedas un tiempo máximo de 15 minutos por uso y no un contacto directo, ya que puede alterar mínimamente ciertos periodos en la cicatrización del tejido, que obviamente es algo muy negativo. Hablando de esa cicatrización, vamos a irnos al antiinflamatorio. El antiinflamatorio, el AINES, que se toma vía oral. Esto no debe de tomarse en un esguince, al menos en un esguince leve moderado. En un grave en el que haya ya una participación muy grande del edema es otra cosa y la recomendación médica obviamente va a prevalecer. Pero en un esguince medio leve no debe de tomarse antiinflamatorios. ¿Por qué? Porque el antiinflamatorio es realmente no llega al tobillo, te dice, oye, cálmate. No, el antiinflamatorio corta, una inhibición, corta la señal proinflamatoria, es decir, todas las sustancias proinflamatorias, toda la inflamación que acude, lo corta. Corta esa señal que los envía, no corta al jefe que está enviando esa información, lo corta. ¿Queremos cortar inflamación? No, queremos gestionarla. Sin inflamación, sin ese proceso, no vamos a reconstruir, no vamos a cicatrizar, no vamos a llevar a un mejor puerto la lesión. Por lo tanto, antiinflamatorios, no. Hablamos ahora de compresión. ¿Viene bien? Sí, vendajes. Ya veremos en siguientes vídeos cuáles te vienen bien y cuáles puedes hacer de una forma práctica. Vendajes sí vamos a usar y vamos a usarlos literalmente, sobre todo los primeros días, también para ayudar al apoyo, para ayudar al movimiento. Obviamente nos va a ayudar una medida compresiva, aunque no es tampoco la divina papaya. Vamos al siguiente, que es la compresión. Dentro de estas medidas para mitigar la inflamación, la compresión no, la elevación. La elevación también viene muy bien, sobre todo al principio. Obviamente elevar por encima del corazón nuestro miembro afectado, nuestro tobillo, nos va sobre todo a nivel gravitatorio a ayudar. Porque hay un gran problema, y con esto enlazo al último, que es el tema de la capacidad que tiene el cuerpo de mitigar esa inflamación, ¿no? Nuestro retorno venoso, linfático, pero nuestro retorno venoso, las venas, que son las que van a retornar todo bueno, básicamente que van a recoger todo, se ven muy incapacitadas. ¿Por qué? Por un exceso, porque hay tal exceso de inflamación que no es capaz de albergar toda esa inflamación, todo eso que se queda ahí residual y obviamente eliminarlo, ¿no? De una forma productiva. Por lo tanto, necesitamos esa elevación para favorecer que la gravedad, en vez de hacer lo contrario, obviamente el pie está en una zona muy mala, porque además te habrá pasado que cuando tienes un E15, a medida que pasa el día, poco a poco se va inflamando más, lo ves más hinchado que cuando te levantas, ¿no? Esto es por lo mismo, porque obviamente la gravedad influye mucho en cuanto a la circulación también, por lo tanto favorecer esa circulación nos va a ayudar a nivel del retorno venoso mejorarlo, al igual que el movimiento, y esta es la última dentro de este punto, y es que el movimiento también nos va a ayudar mucho a reducir y a reconducir y a mejorar ese retorno venoso, a mejorar esa circulación. Movimiento obviamente sin impacto, puedes usar, por ejemplo, la bici, puedes usar, por ejemplo, algún tipo de elíptica, etcétera. De esto todo lo analizaremos mucho más en un vídeo posterior, ¿vale? Vamos al siguiente punto. Por cierto, si te está ayudando, vas a necesitar conocer todos los demás vídeos que vienen esta semana, por lo tanto, suscríbete, dale like y sobre todo, pon la campanita para que no te pierdas ninguno de esos vídeos. La tercera clave va a ser la estabilidad, la ganancia de estabilidad. Como ya te he comentado antes, una de las grandes capacidades que se pierde tras un E15 es la estabilidad. De hecho, cuando andamos, no podemos andar, no porque haya algo roto, no, es porque no hay falta de estabilidad. ¿Por qué pasa esto y cómo se va a arreglar? ¿Cómo vamos a restaurar esa estabilidad? Esto pasa, obviamente, porque en el tobillo, en este 15, se ven afectados dos, incluso más, pero bueno, vamos a dejarlo en dos de los grandes partícipes de la estabilidad, tanto primaria como secundaria, del cuerpo, que son los ligamentos y los tendones. ¿Qué pasa aquí? El ligamento es la estructura principal de estabilidad, de hecho es su gran función. Un ligamento
pasa de un hueso a otro, lo cruza y lo que hace es estabilizar esa articulación entre esos dos huesos. En este caso hay ligamentos, por ejemplo, en ese 15 lateral que pasan desde el peroné, desde el final del peroné, que es el maléolo, hasta los huesos de abajo, que son el astrágalo, que son el calcáneo, que son el escafoide, también entre el astrágalo y el escafoide, entre el calcáneo y el cuboide, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que todos estos ligamentos en un E15 se pueden llegar a ver alterados y se van a ver, principalmente en este lateral, los ligamentos que cruzan desde el peroné hacia el calcáneo y hacia toda la zona lateral, en la cual tenemos, por ejemplo, el peroneo astragalino anterior, el peroneo calcáneo y el peroneo astragalino posterior. Entonces, partiendo de aquí, toda esta estabilidad se pierde y hay que sumarle también otras medidas de estabilidad, por ejemplo, los tendones, los músculos, que son secundarios, que también van a verse afectados. El tendón, el músculo, sobre todo cuando hablamos de estabilidad en activo, cuando se puede ejercer la función del músculo, se va a ver muy afectado. Por lo tanto, también hay que tenerlo muy en cuenta. Pues todo esto va a hacer que, como están lesionados, no tengan operatividad, no tengan una función, por lo que llegan a hacer que no seamos capaces de tener una estabilidad en el tobillo. ¿Cómo vamos a solucionar esto? Pues, como has visto en la guía, uno de los primeros, de hecho, un tercer y cuarto día, vamos a hablar principalmente sobre esta estabilidad y cómo vamos a recuperarla. Vamos con el siguiente punto que tienes que conocer, que está vinculado a este, y es la fuerza, ¿no? Cómo vamos a ganar fuerza. Al igual, ya nos centramos aquí en el músculo, al igual que el músculo es estabilizador también, que es su función principal, obviamente, la función principal es esta que te voy a decir ahora, va a, obviamente, ejercer fuerza. Por cierto, que se me olvidaba, en la descripción tenéis el enlace a un grupo de WhatsApp exclusivo y limitado, hasta que se acaben las plazas, en el cual vamos a literalmente poner toda la información sobre esta semana del E15 y tienen exclusividad a la hora de acceder al evento gratuito E15 0 del 28 de mayo. Así que en la descripción lo tienes, pincha y te metes. Un músculo, su gran capacidad es la fuerza. De hecho, la estabilidad viene a través de la fuerza que ejerce. Entonces, ¿qué pasa? Que en este caso, por ejemplo, los peroneos, los músculos peroneos, los tres, que van por esa cara lateral, van a verse prácticamente inhabilitados, porque el movimiento de lesión que hay en este, que ya lo analizaremos, no te preocupes, que hay en esta lesión, en el E15, los manda a freír espárragos, o sea, los deja fritos. Por lo tanto, porque los estira, ¿no? Al igual que los ligamentos. Entonces eso hace que pierdan capacidad de fuerza. Esta capacidad de fuerza es importante irla metiendo poquito a poco desde el principio, desde donde se pueda, sin apoyo, que esto ya será un punto que hablaremos después. Por lo que, si no tenemos fuerza, tampoco podemos ejercer estabilidad. Y sin fuerza, obviamente, tampoco podemos llevar un movimiento a cabo literal, ni en una condición aeróbica ni en una condición anaeróbica, es que no nos podemos mover. Este punto, igual que el de la estabilidad, lo veremos en un día concreto y ahí analizaremos largo y tendido cómo y de qué forma y con qué ejercicios vamos a mejorar esta función. Vamos con el siguiente, que es la movilidad, la importancia de la movilidad. ¿Cuándo puedo empezar a mover el tobillo? Pues esto es facilísimo, desde el principio. Te repito que en un E15 no hay una lesión mayor que afecte al hueso, por lo tanto es muy prioritario que tú desde la primera hora empieces a movilizar el tobillo. A lo mejor puedes dejar un respeto de unas 24 o 48 horas, pero a partir de ahí tienes que empezar a moverte, tienes que empezar a moverlo. ¿De qué forma vas a moverlo? Vas a moverlo de una forma muy analítica, específica, es decir, no grandes movimientos. Simplemente el tobillo tiene característicamente 4 grandes movimientos, que son el movimiento hacia arriba, de flexión dorsal de los dedos, el movimiento hacia abajo, de flexión plantar, el movimiento lateral hacia un lado, que es la inversión, y el movimiento lateral hacia el otro lado, que es la eversión. Pues estos 4 movimientos vas a empezar a trabajarlos con ligas, con elásticos. Ya veremos de todas formas cómo, no te preocupes, esto es simplemente un resumen general. Porque esto se transfiere directamente hacia la capacidad de fuerza, de movilidad y de estabilidad. Por lo tanto, es muy importante que desde el primer día o del segundo, tú ya empieces con un trabajo de movilidad específico fácil, mediante goma, mediante ligas, tumbado en tu habitación, sin apoyar el pie obviamente, con una cadena cinética abierta, en la cual el tobillo no va a estar apoyado en el suelo, sino que se va a mover libremente, y a partir de ahí vas a ganar estas capacidades que te he dicho, que te van a llevar directamente a que
puedas empezar la recuperación antes y de una mejor forma, porque si no te mueves, lo que no se mueve, se muere, ya lo sabrás. Por lo tanto, si no le damos movimiento, el cuerpo se adapta a ello y pierde todavía, hay una transferencia mayor hacia la pérdida de fuerza, de estabilidad, de movilidad, de control motor, etcétera, etcétera, porque eso es otra. Cuando nosotros estamos un tiempo inhabilitado, inoperativo, en reposo, nuestro cuerpo también cambia su percepción, es decir, no es capaz, el que es la propiocepción, no es capaz de ejecutar un movimiento con la misma, de la misma forma, ¿no? Igual de fresco que lo haría en su vida normal, ¿no? Entonces, algo que puede parecer tan fácil como la mecánica de andar, se nos complica. Vamos con el siguiente punto, que tampoco me quiero extender tanto, aunque obviamente es mucha información. Este punto es bastante relevante, y es la importancia de conocer por qué debes rehabilitarte. Es decir, el peligro que hay de no recuperarte del esguince. Esto, la moraleja de esta clave es que tienes que echarle cuenta. Aunque sea una lesión menor, tienes que echarle cuenta, tienes que rehabilitarlo, tienes que ir a un fisio. Aunque digas tú, vaya, se me irá a las 2 semanas. Sí, se te irá a las 2 semanas, pero ¿sabes lo que pasa según datos estadísticos? Que en torno al 50% de las personas que desarrollan un esguince lateral en el tobillo terminan teniendo secuelas en los próximos 6 a 12 meses. Repito, terminan teniendo secuelas de la lesión de los 6 a los 12 meses. Esto es, señoras y señores, una barbaridad. Hablamos del 40%, 50% datos estadísticos de una población inmensa que se lesiona, en este caso del esguince de tobillo lateral. Por lo tanto, tengamos muy en cuenta el factor de que vamos a desarrollar algo que se conoce como la inestabilidad crónica persistente del tobillo. Esto significa obviamente que vas a tener una serie de condiciones que van a afectar a tu dolor, a tus molestias en tu día a día, a tu estabilidad, a tu fuerza, y que te van a impedir desarrollar tu vida con normalidad durante, pues, un mínimo de 6 meses a 12. Pero, y tras hablar de esto en redes sociales, hablamos de que cada día me hablan personas de que llevan años arrastrando lesiones dentro del tobillo, ¿no? Que no tiene ya por qué ser 15. Pero te crea ese fenómeno. Y voy más allá, voy un punto más allá, aunque esto ya lo trataremos. Y es que esta inestabilidad crónica en el tobillo, si te aparece, es difícil, ¿no? De hecho, hay personas que comentan, y estoy bastante de acuerdo, que si una 15 tú no la recuperas en el término de un mes, del primer mes, vas a tener bastantes problemas, a no ser que sea una 15 muy grave. Se va a quedar ahí algo de restricción. Entonces, ¿qué pasa? Que si esa restricción, esos problemas, esa inestabilidad crónica persiste en el tiempo, llegará un momento en el cual puedas empezar a desarrollar, sea un prototipo muy grande de desarrollo de artrosis. Es decir, una artrosis prematura, de una osteoartritis en el complejo del tobillo prematura. Y esto obviamente puede conllevarte a más dolor y sobre todo más incapacidad en el movimiento. Vamos por la última, que no es más que la predisposición que tienes que tener a mejorar. Dentro de las guías clínicas, esto no es broma, uno de los apartados más grandes que dentro de la literatura científica, dentro de los apartados más grandes que hay, hablan del optimismo, ¿vale? Literalmente la palabra que usan es optimismo. Y es que hay que tener predisposición, ya no solo para el E15, sino para cualquier tipo de lesión. Una lesión cuando llega a tu vida te cambia y pasas de un momento a otro, de estar bien y tener la capacidad de hacer millones de cosas que vas a perder, además de forma inesperada, porque nadie se lesiona queriendo, o casi nadie, ya que está muy loco. De forma inesperada vas a perder todas esas capacidades que hace 5 segundos tenías. Entonces, no estás bien, pero hace 5 segundos sí. Entonces eso hay que saber transferirlo a la mente. El trabajo mental, sobre todo las lesiones de largo alcance, si es tu caso con los E15, es tremendamente importante. Sí que es verdad que dentro de las lesiones menores no es tanto, pero también, porque se arrastran problemas, entran miedos. Por lo tanto, predisponerte a mejorar, a recuperarte, es tremendamente importante, sobre todo al principio de la lesión, porque cuando ya vas avanzando y vas viendo la mejora, yo lo he visto en muchos pacientes, el paciente llega el primer día a consulta, el primer día le ves con un bajón anímico importante. Ese trabajo, ahí te das cuenta de los dos tipos de personas que hay, ¿no? La persona que afronta los problemas de una forma con entereza, positiva y con capacidad de afrontamiento, y la otra persona que es más, vengo aquí a que me quites el problema porque estoy muy fastidiado, pero realmente no quiero afrontarlo. Por tanto, sé del tipo A, del tipo de persona que afronta los problemas y que se predispone a recuperarse, porque esto, te lo juro, incluso a nivel
de literatura científica es un punto muy a favor de que te recuperes de una lesión. Y hasta aquí los 7 puntos más importantes dentro de lo que se abarca en un E15 y el cómo puedes llegar a recuperarte siguiendo estos 7 puntos. Obviamente me he dejado mucho, sobre todo a nivel de ejercicio, que es el componente principal de la recuperación, lo cual también va a ser el componente principal de toda la semana en la cual vamos a estar hablando de esto. Te espero mañana, misma hora. Si esto ha llegado tarde, pues ya tienes toda subida la semana del E15. Espero que te esté gustando, apóyalo si te gusta, acuérdate de dejarte la campanita también por si, pues, para que no te lo pierdas mañana, y nos vemos mañana. Un abrazo y gracias por estar aquí.